Bueno, ¿qué es el resumen de la semana pasada? Trabajar siempre con un método. Fue la última conclusión que habíamos presentado. ¿Qué es trabajar siempre con un método? No improvisar. Piensen ustedes que como ingenieros tienen un montón de funciones que van a tener que implementar. El ingeniero no es el tipo que se pone a trabajar solo como un sabio loco en una campana de cristal, sino que tiene que interactuar. Con lo cual, primero y principal, no improvisar cuando tienen que mostrar algo. Es decir, ustedes, como alumnos, se dan cuenta cuando el docente está improvisando, ¿o no? Ustedes imagínense, si tienen que hacer una presentación ante un jefe, lo tienen que ensayar bien, no tienen que dejar, tienen que utilizar probablemente algún familiar que no tenga demasiado conocimiento de lo que se tiene que exponer, como para que le haga las preguntas que uno que está imbuido en el tema no se haría nunca. No improvisar, crear un método también para el trabajo. Es decir, decidir cómo les conviene trabajar, cómo les gusta trabajar, cómo piensan que van a ser más productivos. Están las alondras y los búhos, aquello que les gusta trabajar a la mañana, aquello que les gusta trabajar a la noche. Respetarlo. Porque querer cambiar algo que es naturaleza se hace muy complicado. Más aún hoy en día, cuando tenemos las facilidades que nos dan los medios de comunicación que tenemos después de la pandemia, uno puede llegar a manejar bien sus horarios, buscar el horario de máxima productividad. Y adoptar un método y no cambiarlo. Eso de comer 2 porciones de pizza al mediodía porque a la noche no voy a comer pizza, es falso. Ustedes lo saben perfectamente. Con lo cual, decir, hoy trabajo la mitad o no trabajo porque después compenso, no. El método es fundamental. Hay un viejo proverbio que dice, ojalá que la inspiración nos encuentre trabajando. Es decir, no es cierto, uno agarra y dice, hoy voy a tener una idea brillante. No. Entonces uno tiene que transpirar como para poder completar el trabajo. Transpirar significa optimizar el tiempo por medio de un método. Entonces, escribamos un método, ¿cómo me gustaría trabajar a mí? Y respetémoslo. ¿Cómo es que se trabaja normalmente un proyecto? Se arranca por la inicialización. Este es un repaso del final de la clase pasada. El startup, en la parte de inicialización, aquí vendrá la inicialización de registros, periféricos, todo lo que sea necesario. Periférico significa inicializar un display de cristal líquido, y luego vendrá el programa principal, y acá nos aparece un concepto que, por lo que estimo, es novedoso, que son los device drivers dentro de este sistema de trabajo que estamos proponiendo nosotros, que es el método de capas. Seguramente ustedes sobre la PC escucharon la frase device driver, pensando en que instala un nuevo monitor, requiere un device driver. Instala, qué sé yo, un sintonizador de televisión conectado vía USB, requiere un device driver. Bueno, acá lo que nosotros vamos a trabajar sobre el modelo de capas, buscando
cumplir con aquello de diseñar una vez y facturar muchas veces. La idea es entonces, toda la experiencia que yo gane en este proyecto, tratar de utilizarla en el próximo proyecto desde el vamos. No tener que arrancar cada proyecto desde cero. Con lo cual, vamos a estar ganando tiempo y el segundo proyecto lo vamos a hacer mucho más rápido que el primero, porque vamos a utilizar, si somos hábiles, vamos a utilizar toda la experiencia en ese segundo, que hicimos en el primero, en el segundo proyecto. Y de esa manera, en forma iterada, vamos a aprovechar experiencias previas. Vamos a utilizar la comunicación entre distintos módulos. Estamos hablando de módulos de software acá. Más correctamente, módulos de firmware. Vamos a utilizar flags, ustedes lo conocen, que lo vamos a llamar semáforos, variables y colas. Y vamos a buscar, a fin de evitar bugs, ¿saben de dónde viene el término bugs? Sí, un dicho adentro de Las primeras computadoras que trabajaban con relés se hicieron en una zona desértica de Estados Unidos y las luces del centro de trabajo atraían a las polillas, bugs, y que se metían entre, cuenta la leyenda, ¿no? Que se metían entre los contactos de los relés. Y ahí viene la palabra bug, y debugger es pasarle un plumero para sacar los bichos que se habían metido. Entre las cosas que tenemos que hacer para evitar que aparezcan bugs es buscar la forma en la cual se evite que cualquier módulo se apropie de la CPU. ¿Qué significa que se la apropie de la CPU? Imagínense ustedes de que tienen un equipo que tenga una impresora. La impresora se quedó sin papel. Entonces yo pregunto antes de imprimir, ¿tiene papel? Tiene papel, imprimo. ¿No tiene papel? No imprimo. Y si me quedo preguntando permanentemente en ese bucle, en ese loop, en ese lazo, el sistema se colgó por algo tan trivial como que se quedó la impresora sin papel. Con lo cual, tengo que evitar eso de que una aplicación se apropie de la CPU. Es sabiendo preguntar. Y ahora vamos a ver un poco sobre eso. O sea, el método de diseño era reset, después el startup, el inicio, tener un programa principal que va a ser en general un loop, barrido de teclado, actualización de display, lectura de puerto USB, procesamiento, lectura de teclado, actualización de display y así sucesivamente. Esto es el programa principal. Vamos a obtener un conjunto de tareas que luego vamos a ver que se van a poder efectuar en forma concurrente. Acá, por comodidad todavía y por lo que ustedes manejan, las hacemos en forma secuencial. Esas tareas van a estar vinculadas con el mundo exterior. Con lo cual, en lugar de trabajar directamente las entradas sobre las tareas, porque fíjense, si yo digo que las entradas trabajan sobre las tareas, voy a tener que hacer las tareas de acuerdo con el hardware. Porque de acuerdo con la aplicación que yo haga, van a cambiar las patitas en las cuales conecto, o va a poder cambiar inclusive el procesador que voy a utilizar, con lo cual voy a tener dificultades y cada proyecto lo voy a tener que hacer de nuevo. Si la entrada directamente actúa sobre la tarea, cambio el hardware, va a cambiar las entradas, porque van a ser patitas distintas, puertos distintos, procesador distinto. Entonces yo lo que pretendo es introducir una etapa de intermedia que me permita desde la entrada, a través de esa etapa intermedia, llegar a la tarea. Con lo cual, los cambios que voy a tener que hacer de proyecto a proyecto van a ser mínimos, porque en el medio voy a tener un colchón, si lo diseño adecuadamente, me va a requerir solamente que haga algún conjunto de definiciones, como que entrada 1, en este caso, es el pin 4 del puerto 0. Mientras que en el próximo proyecto va a ser el pin 8 del puerto 2. Entonces tengo que cambiar algún numeral define, por ejemplo,
y que de esa manera todo el resto se me mantiene. Si recuerden, diseñar una vez, facturar muchas veces. Las entradas podrán ser de distinto tipo. Paralelo, serie, I²C, CPI, USB, conversor analógico digital, TICS, timer TICS, es decir, interrupciones de timer. Vamos a tener acá los drivers de las interrupciones de entrada. Acá empieza esto que estamos diciendo nosotros de la aislación. Acá habrá una definición, algún numeral define que me permita vincular alguno de estos puertos de entrada con estos drivers para que los drivers luego se encarguen de, por medio de flags, variables, colas, comunicarse con las tareas. La idea es que esto se mantenga, esto y esto se mantengan. Y lo único que tengo que hacer es cambiar la forma en que las entradas se conectan, no electrónicamente, sino desde el punto de vista de la programación, se conectan con esos drivers. Pero los drivers se mantienen. Entonces, acá tendremos que, por ejemplo, la tarea 1 se manejará por flag, la tarea 2 con variables y la tarea 3 con colas. No es que una u otra, sino que pueden ser seguramente todas. Esto simplemente para ejemplificarlo. Análogamente, la salida también se manejará de forma similar. Las salidas que serán del mismo tipo que tenemos acá de las entradas, serie, paralelo, I²C, CPI, así, tendrá también drivers que serán los que se encargan de, por ejemplo, imprimir. Tengo una función que se encarga de imprimir. Lo único que tendré que decir es el puerto de salida de impresión será este conjunto de patitas para este proyecto y este otro conjunto de patitas para el otro proyecto. Pero el driver de impresora será el mismo. ¿Queda más o menos clara la idea? Sí. Por supuesto, es fácil contarlo y el dibujito, después lo van a tener que implementar. Normalmente se arranca con interrupciones deshabilitadas. Vamos a ver el detalle cómo es eso bastante más adelante. Una vez que programamos todo, porque ustedes imagínense que me estén golpeando la puerta mientras yo me estoy despertando, es complicado. El despertarse es este startup inicio. Y que me estén golpeando la puerta es que me estén pidiendo interrupciones, así que me estén pidiendo atención. Mientras me estoy despertando, no le doy bola a ningún timbre, ningún golpe de puerta. Una vez que hice todo el proceso de inicialización, recién ahí habilito las interrupciones. Tendré también situaciones extremas, como por ejemplo que si tengo una cola de entrada, estoy recibiendo datos por puerto serie o por USB, la cola se llene, lo cual significa que no tiene posibilidad de guardar nuevos datos, sino sobreescribo los más viejos. Entonces lo que conviene hacer es que haya algún tipo de flag que pare la entrada de datos hasta tanto se vacíe la cola. Análogamente, ahora para la salida es al revés, la cola vacía es la que me genera conflicto. Si me genera una interrupción porque tengo que la cola está vacía y no tengo nada que imprimir, me está generando una interrupción perdiendo tiempo en el puente. De vuelta, esto lo vamos a entender bien más adelante, pero me parece que es medio intuitivo. Si me están pidiendo de que envíe algo a imprimir y no tengo nada que imprimir, atender a ese tipo que me está golpeando la puerta diciendo mandame algo para imprimir y no tengo nada para imprimir, estoy perdiendo tiempo en el puente. ¿Cuál es la idea de que no se me cuelgue el sistema cuando se quedó sin impresora, sin papel de impresora? La pregunta es, ¿tiene papel de impresora? Si tiene papel, imprimo. Si no tiene papel, salteo esta acción. Ahí no tengo problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Quedarme esperando a que coloquen papel en la impresora. Esto no. Pego caca.
Esto significa que se apropió de la CPU. Se quedó colgada acá. Si me pasa en un fin de semana, se quedará todo el fin de semana sin trabajar el equipo esperando que le coloquen el papel en la impresora. Entonces, así sí, así no. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una capa de acceso a hardware, una capa de manejadores de dispositivos y una capa de aplicación. La portabilidad, ¿qué significa portabilidad? Llevar lo que estuve haciendo, lo que estuve diseñando, de un proyecto a otro. Y ese tiene que ser el objetivo. Nosotros acá tenemos el hardware. El procesador, el core y los periféricos que tenga. Por ejemplo, conversor analógico digital. ¿Nuestro microcontrolador tiene conversor analógico digital? Sí. ¿Tiene digital analógico? No. Y no se quejen porque es lo que hay. Lamentablemente. Yo tengo un alumno español que está viviendo en China, becado en China, y las maravillas que me muestra de lo que se puede conseguir, y el plazo que se puede conseguir, y los precios que se puede conseguir, me produce una envidia impresionante. Un amigo misionero tiene su hijo en Europa, viviendo en Europa, y estaba haciendo la especialización en sistemas embebidos de la UBA y ahora está haciendo la maestría. Y me pidió si podía ser tutor de él en su proyecto. Y también me agarra envidia, porque nos reuníamos los martes a la tarde, entonces un martes decía, mira, te convendría colocar para la alimentación, en lugar de poner una pila, porque él está haciendo un sistema remoto que está montado para indicar cuando un transformador, Misiones, los problemas serios que tienen con la transmisión eléctrica, es que hay tormentas muy frecuentemente por el clima, hay mucha vegetación, cae una rama sobre una línea de alta tensión y la saca de servicio. Una línea de tensión más todavía. Entonces, colocar un sistema que detecte cuando se cortó la energía y tiene que transmitir emergencias de que se cortó una línea durante un cierto tiempo. Entonces, la idea que tenía él era poner un sistema, una alimentación de batería, para el caso cuando se corta la energía, mandar las alarmas. Entonces le propuse, ¿por qué no colocaba un supercapacitor? Es un capacitor, por ejemplo, lo que habíamos visto era de 7 faradios. Es decir, un capacitor que se carga cuando hay energía, y después le probé, tenía como 10 horas de autonomía el equipo con esos capacitores. Bueno, lo hablamos un martes. Al martes siguiente, había comprado y había armado todo el prototipo. Eso realmente es envidiable. Entonces, volvamos al mundo real nuestro. Tenemos que trabajar con un hardware que es el que llamamos el core con sus periféricos. Le vamos a montar sobre esto una capa que viene de algo que se llama CMSIS, que es una técnica que vamos también a presentar, que nos da ARM para decirnos, miren, ustedes trabajen en forma genérica. Yo les voy a proveer una capa intermedia de abstracción. Díganme si no es en la frase capa intermedia de abstracción, no la pueden utilizar como herramienta de seducción cuando salga la próxima vez. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar capa de abstracción que yo voy a decir, voy a escribir una vez en mi vida una rutina de adquisición de datos leyendo un conversor analógico digital. Y generaré, o utilizaré una función que me da acá esta capa de acceso a periféricos del núcleo, es decir, la regla para leer el inglés de derecha a izquierda, la capa de acceso a periféricos del núcleo, que tiene una función que se llamará, por ejemplo, start AD, arrancar el conversor AD. Si
siempre yo voy a utilizar Start AD. Lo que le dice don José Arm a NXP, a Texas Instruments, a ST, a Freescale es, muchachos, ustedes usan conversor analógico a digital, él va a utilizar la función Start AD. Ustedes arranquen el conversor. Entonces, cada fabricante tiene la obligación de escribir la función Start AD para su propio hardware. De esa manera, la capa de abstracción acá es, yo uso Start AD. Para mí va a ser totalmente transparente que tenga un conversor analógico a digital por aproximaciones sucesivas, un doble rampa o un sigma delta. No me va a preocupar. Eso es responsabilidad de traducir el Start AD al hardware que tiene el fabricante. Con lo cual, yo voy a utilizar siempre Start AD. Y después tendré otra función, de vuelta, ejemplo cualquiera, Read AD. Leo el AD. Y el fabricante tiene que proveerme la función que me entregue en una variable, en una variable de tipo registro, que me entregue el resultado de la conversión. Luego de esto, nos dice que la vinculación va a ser entre esta capa para darle órdenes al hardware y también, en sentido contrario, para leer datos del hardware. Tendré luego la capa de device drivers. Entonces, la capa de device drivers serán los que van a comunicarse con esta capa de acceso en un sentido y en el otro. Ahora, y por último, tendremos la capa de aplicación. Es decir, lo que yo voy a escribir como para mostrar la temperatura en el recinto en un display. Nuevamente, la aplicación se comunicará con los device drivers que se van a comunicar con la capa de acceso a los periféricos del núcleo en un sentido y en el otro. Ahora, ¿está permitido que la aplicación se comunique directamente con el hardware? Sí. Bueno, permitido está permitido. ¿Está bien que la aplicación se comunique directamente con el hardware? No. No, porque si no es al coste de todo lo que estuvimos diciendo. Entonces, esto no va. Así puedes contar el ejemplo de Windows 98, el 95, lo que pasaba en pantalla azul. Claro, lo que dice Juan es para los que ya peinamos, bueno, vos todavía no, pero los que peinamos canas, un momento en el cual aparecieron los primeros sistemas operativos para PC del grupo de la familia Windows, el Windows 3.1 y después era muy primitivo porque uno tenía que escribir muchísimo, es decir, no es el mundo de los iconos con los cuales nos manejamos hoy en día. Entonces sacaron, en el año 98, un Windows que tenía una particularidad. Para hacerlo fácil y rápido, y que no consumiera demasiados recursos de los microprocesadores muy pobres que había en esa época, lo que hicieron fue poner todo en el mismo nivel de privilegio. Con lo cual, una aplicación podía escribir prácticamente sobre cualquier cosa, y podía destruir el sistema operativo. Y podía dañar, inclusive llegar a dañar el hardware, porque había contención de base. Era bastante complicado. Y cada 2x3 aparecía, si ustedes lo habrán escuchado quizá de algún vetusto que lo decía, la pantalla azul. El síndrome de la pantalla azul. Es decir, uno estaba haciendo una pavada y de golpe y porrazo, pantalla azul. Violación de memoria, pantalla azul, había que resetear. Cuando vieron todo eso, bueno, sacaron una versión del sistema operativo que realmente fue un fierro, que se llamó Windows NT,
Y a partir de, digamos, era mucho más complicado de instalar, era cada vez que uno tenía que instalar un hardware nuevo, era todo un problemón, porque no tenía lo que para nosotros hoy es trivial, que es el plug and play, es decir, enchufar algo y que funcione. Lo que nos pasa en USB, lo conectamos y funciona, mayoritariamente. Y a partir de ahí empezaron a requerir mayor hardware, mayor capacidad de hardware, y evitar de esa manera esa bendita pantalla azul. La aplicación entonces no debe trabajar directamente sobre el hardware. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la aplicación y el device driver se mantengan de proyecto a proyecto. Que la mayor parte de esta capa de acceso a los periféricos del núcleo se mantengan y que lo único que cambie sea la vinculación entre esta capa y el hardware. O sea, lo sumo tendré que cambiar un pedacito chiquitito aquí de la capa verde esta para cuando se produzca un cambio importante de hardware. Recuerden, esto que está en verde me lo debería proveer el fabricante del microcontrolador. Por supuesto que hoy en día hay cierto tipo de restricciones al respecto porque, supónganse, Texas Instruments diseñaba una función espectacular para filtrado de datos y yo con este criterio se la chupaba a Texas Instruments que había dedicado una gran cantidad de horas hombre a diseñarla y la utilizaba con un procesador de Freescale. Lo cual, evidentemente, significaba que se hacía uso inapropiado de las horas de diseño de otros fabricantes. Entonces, empezaron a poner los fabricantes algún tipo de restricción. Esto es portable y el resto es trasladable de proyecto a proyecto. Modelo de capas. El modelo de capas en el diseño de los embebidos, los device drivers son una capa de software que se encuentra en un nivel más bajo que el sistema operativo, porque ojo, después esa imagen anterior la vamos a, cuando veamos sistemas operativos en tiempo real, le vamos a agregar todavía una capita más, que es la capa del sistema operativo que nos resuelve un montón de problemas. En un nivel más bajo que el sistema operativo que se encarga de interactuar con los dispositivos de hardware. Los device drivers son programas que permiten que el sistema operativo y las aplicaciones se comuniquen con los dispositivos de hardware de una manera estandarizada y consistente. Estos drivers son específicos para cada dispositivo y proporcionan una interfaz entre el hardware y el software, permitiendo al sistema operativo y las aplicaciones enviar y recibir datos. Es decir, es el colchón que nosotros ponemos en el medio para que nuestra aplicación se independice del hardware. ¿Qué significa se independice? No tenga que cambiar la aplicación por cada cambio de hardware. Normalmente esos device drivers se escriben en lenguajes de bajo nivel. ¿Qué significa lenguaje de bajo nivel? Significa cercanos al hardware. Es decir, ¿puedo escribir un device driver en Java? Puedo, pero es terriblemente ineficiente. ¿Por qué? Porque para hacer, mover un bit necesito un pedazo de código así grandote. Si yo trabajo en un lenguaje de bajo nivel, cercano al hardware, como puede ser el assembler o puede ser el C, es mucho más efectivo porque necesito menos instrucciones para hacer ese cambio de estado de una línea. ¿Preguntas? Vamos a tomar un café y seguimos. Exactamente. No, es que las voy cambiando de semana a semana.